Bueno, hay algo de eso que sí se toca con el psicoanálisis, así que vamos a aprovecharlo. No voy a hacer diagnóstico de... Profe, igual el deseo es indestructible. El deseo es indestructible, sí. La hay algo que la nueva clínica, cuando digo la nueva clínica me refiero a los últimos, muchos de ustedes no habían nacido, pero lo que se llama la clínica contemporánea, la nueva clínica de 20, 30 años atrás, se empieza, ¿por qué lo digo? Porque dos de los textos que nosotros tenemos, uno se llama, los que tenemos en este momento, ¿sí? Sí. Uno se llama Sobre iniciación del tratamiento y otro se llama Consejos al médico. Esos dos textos, sobre todo el que se llama Sobre iniciación del tratamiento, como su título bien lo indica, habla de las iniciaciones de los tratamientos, ¿sí? ¿Y por qué digo que viene a cuento de lo que escuchaba que ustedes decían? Porque hay una problemática en la clínica actual, cuando digo actual otra vez, de acá hace 20, 30 años, que tiene que ver con las presentaciones asintomáticas en la clínica. Y cuando digo asintomática me refiero no que no haya síntoma, no que no haya presentación del síntoma, sino que el síntoma no está puesto en forma, ¿sí? Puesto en forma quiere decir que los pacientes vengan a los consultorios o a los hospitales con la conjetura del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Con la conjetura que aquello que los hace sufrir es debido a una instancia que los determina. ¿Sí? ¿Por qué hace 30 años digo que pasa esto? Más o menos. Porque la palabra, y ahí venía a cuenta lo que ustedes decían, ha habido como cierta modificación en cuanto al otro simbólico. Eso no cabe duda y estamos, al menos en el campo del psicoanálisis, de acuerdo. Ha habido un deterioro de la función simbólica. Lo pueden escuchar también como una caída del nombre del padre. Es decir, ha habido varias nominaciones para el fenómeno, pero el fenómeno en general lo que indica es eso, que ha habido un deterioro de la posición metafórica y ha habido un deterioro de la palabra. Lo pensaba en relación a lo que ella decía, que alguien puede decir las cosas más horrendas y no pasa nada. Eso es porque la palabra dejó de tener el peso que tenía, ¿sí? Bueno, en la clínica empezó a pasar lo mismo hace muchos años ya empezó a pasar. Las presentaciones sintomáticas eran por el lado del acting, lleno de adicciones, enfermedades dermatológicas, enfermedades gastrointestinales, angustias, ataques de pánico, plagar a la clínica de eso, donde no era, los que somos más viejos, que teníamos una clínica acostumbrados a que al consultorio llegaba alguien que decía, bueno, tengo este síntoma, y uno inmediatamente a la segunda sesión le preguntaba, pero ¿por qué está ese síntoma? Y decía, bueno, me parece que, y aparecía ya la conjetura del inconsciente, o la conjetura de que había una instancia que determinaba eso que el sujeto hace sin saber qué hace, ¿sí? Acostumbrados a esa clínica, cuando nos empezamos a topar con la nueva clínica, implicaba un sujeto que no venía sintomatizado y que había que hacer todo el trabajo, que hay que hacer hoy por hoy, todo el trabajo de sintomatizar. ¿Qué quiere decir de sintomatizar en nuestra jerga? Y es lo que Freud va a decirles en Sobre iniciación del tratamiento. Quiere decir que aparezca la conjetura del inconsciente, que aparezca la conjetura de que eso que yo hago, sin saber que lo hago, eso que yo hago y que repito durante toda mi vida sin saber por qué lo repito, eso que me hace sufrir sin saber yo por qué me hace sufrir, tenga una conjetura mínima de que está determinado por otra instancia. Eso es el psicoanálisis, así, TikTok. Un paciente que Freud dice, las entrevistas no dice entrevistas preliminares, dice entrevistas previas, tratamiento de ensayo, periodo de prueba.
Así lo van a encontrar en la página 112. Si le pego, me como todo el alfajor. Creo que no le pegué. 112, profe. No, le pifié. Me la jugué y quería comerme el alfajor. No, qué lástima. Estaba casi seguro que era la 112, pero no. Eso está en sobre iniciación del tratamiento. Sobre iniciación está en la 121 y esto debe ser entonces 122 por ahí. Ya les digo con exactitud. 126. Entonces a partir de la 125. Es decir, tomaste el 7 y al final te tomaste el 8 y te dejó a 15 cuadras. Bueno, es lo mismo. 126. En la página 126, igual voy a poner el alfajor porque no sé. En la página 126, Freud dice, hay un periodo de prueba, así lo dice, un periodo de prueba, un tratamiento de ensayo que tiene una vocación diagnóstica. ¿Qué quiere decir que tenga una vocación diagnóstica? Muy sencillo. Que tiene la función de permitirles a ustedes como psicoanalistas, en principio, advertir si ese paciente es analizable o no. ¿Qué es para Freud ser analizable o no en 1912? Lo saben esto, ¿eh? ¿Lo de hipnosis? ¿Cómo? ¿Lo de hipnosis o algo? Acá ya estamos en plena asociación libre, Sí. ya incluso pasamos presión de la frente, ya estamos en plena asociación libre. A ver, ¿de uno, chico? Lo de neurosis de transferencia. Eso está muy bien. ¿Qué decías, perdón? Que puede asociar libremente. Que pueda asociar libremente, tiene que ver, las dos respuestas están más o menos en consonancia. Tengo un padecimiento. Sí. Sí, eso lo hace paciente, no lo hace analizable. Porque para que sea, perdona, ya te doy la palabra, para que sea analizable tiene que estar la conjetura, yo decía la conjetura del inconsciente, pero que tiene que estar la interrogación sobre su propio síntoma, el enigma sobre su propio síntoma. Si alguien no se pregunta por el enigma que significa el propio síntoma, no hay posibilidad de establecer lo que la compañera ubicaba como la neurosis de transferencia, que no era otra cosa que, lo decíamos con el texto anterior, transferir nuestros clichés a la persona del médico. Y también identificar a la persona del médico como aquel que Lacan tiene una expresión ultra adecuada. Se dice que hay, lo escribo y se lo olvidan a los 10 segundos, un sujeto supuesto saber. ¿Sí? Es el modo que tiene Lacan de leer estas cuestiones de Freud, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un interrogante, ¿qué hace? Pregunta. Y te doy la palabra a él, que estaba primero, y después vos. Dale, perdóname. Lo enigmático. Otra vez. Te doy la palabra para comer a los pastores. Hablá, por favor. Ibas a decir algo, no sé. No, lo que dijo usted, lo enigmático otra vez. Se lo había hecho ya en el periodo anterior. Dale, perdón. En aquella un paciente con una psicosis, ¿no aparecía eso? Esa pregunta. Tal cual, vas al punto. Ella también con la neurosis de transferencia, ella también con la asociación libre. En este momento freudiano, la psicosis no es analizable. Pero porque quizás el psicótico no se pregunta, como que capaz para lo que digo, pero no se da cuenta de que tiene un síntoma o que está mal lo que está haciendo. Tiene la certeza. Él piensa que está bien, La certeza, claro. es la verdad. Está todo bien lo que dices. ¿Te acordás que en el texto En anterior... cambios neuróticos está en la duda. ¿Te acordás? Todo está bien lo que dicen, ¿eh? ¿Te acordás que en el texto anterior Freud utilizaba un concepto junguiano que es la retroversión de la libido, o introversión de la libido, y nosotros decíamos, algo que ustedes van a ver en conferencia 23 en prácticos,
que la libido tiende a la satisfacción. Ese vector suponete que sea la satisfacción. Y se encuentra con que esa satisfacción es frustrada. No sé si esto lo dibujamos así cuando lo hicimos, pero la frustración es de orden externo o de orden interno. Este orden interno todavía no lo hemos abordado. Recién viene ahora en el módulo D, o sea que esto lo dejamos en suspenso. Pero hay sí una frustración de orden externo. ¿Qué hace el neurótico, o dice Freud, qué hace el neurótico con esa libido? Hay una regresión a lugares de fijación. Esto ya lo saben, pero lo repito a lugares de fijación. Esos lugares de fijación son lugares de cliché, lo que el otro día nombrábamos con el texto como los clichés. Y eso es la transferencia a la persona del médico. Vamos a poner delante. ¿Qué sucede en otras? Esto es en la neurosis, uno podría poner acá neurosis. ¿Qué sucede en otras patologías? La libido no regresa a la fantasía, esto es la fantasía, no regresa a la fantasía, sino que regresa al yo o al autorotismo. No me voy a meter con eso porque son textos de prácticos, pero lo que te da la pauta es que aquí estaríamos en el plano de la neurosis, bueno, este es el narcisismo, y acá estamos en el plano de la psicosis. Si no regresa al plano de la fantasía, no se puede convertir en un cliché que sea transferido al médico. ¿Sí? Acá se transfiere al propio yo y acá se transfiere al propio cuerpo en su fragmentación autoerótica. Eso arroja, ya lo van a ver cuando vean las etapas de la libido, eso arroja distintas patologías. Si la libido regresa a la fantasía, estamos en el plano de la neurosis. Si regresa al autorotismo, estamos en el plano de la psicosis, la esquizofrenia. Esa es una primera explicación en este momento de por qué no hay transferencia en la psicosis. ¿Y por qué sí la hay en el plano de las neurosis? ¿Por qué el cliché se puede transferir al médico? ¿Sí? Porque la libido fue hasta allí a satisfacerse, a esos lugares de fijación. Lean después 97-98. En 97-98 del texto sobre dinámica de la transferencia, leen nuevamente hasta que se lo aprendan como un padre, pongamos, lo que significa el cliché. Y van a ver que el cliché coincide con esos puntos de fijación, con la satisfacción pulsional, y que son, ¿se acuerdan? Decía Freud, esos clichés que uno transfiere son los clichés que afectan el trayecto de la vida. Es decir, toda la serie de objetos que van a seguir en la vida siguen el ordenamiento que ese cliché ha establecido. Algo así como lo que Freud está diciendo es, en los primeros años de vida se configuran patrones de manera tal que el resto de la vida parece afectado justamente por la determinación de ese patrón. Si eso se transfiere a la fantasía, entonces sí es posible transferirlo al médico. Y ahí estaríamos en lo que la compañera decía, en las neurosis de transferencia. En este momento, y van a faltar 1 año o 2 años para que Freud haga una escansión, una división absolutamente tajante entre las neurosis de transferencia y las neurosis narcisistas. Esas neurosis narcisistas, ya la vamos a ver cuando veamos introducción del narcisismo, no son analizables en este momento para Freud. Otra vez, es lógica pura, ¿eh? No son analizables porque no hay transferencia del cliché hacia la persona del analista. Y si no hay transferencia del cliché, no hay modo de pensar una cura. Porque la cura es, en este momento, el manejo de la transferencia. ¿Vamos hasta ahí? ¿Está bien? Primer cuestión, entonces, estos textos, pequeño pie de página, estos textos, consejos al médico, sobre iniciación de tratamiento, sobre dinámica de la transferencia, puntualizaciones sobre el amor de transferencia, y dejo afuera recordar, recoger el hablar. Pero esos 4 textos los podemos leer como se lee, no sé si lo han leído y si no, lo pueden leer en el verano, como se lee Rayuela. Ah, qué lindo. Bueno.
Salteado. Como quiere, hay combinatorias que ya están establecidas por el autor, ¿no? Rayuela, para los más jóvenes, o quien sea, es un texto, una novela de Cortázar, que se puede leer de punta a punta, así como va, Sí. o es para leer en el primer año de facultad, se lee en el primer año de facultad ese texto. O él te va indicando qué capítulos vas y vas teniendo tantas novelas como combinatorias tenés en los capítulos. Una cosa de locos, una maravilla. Bueno, estos 4 capítulos, salvando las distancias, 4 textos, se leen como rayuela. Es decir, uno puede ir saltando de uno a otro porque están en conexión. Están en conexión. Cuando yo digo sobre iniciación del tratamiento, Freud está pensando en cuál es el diagnóstico, tranquilamente lo pueden leer sobre dinámica de la transferencia, porque si no hay transferencia no hay posibilidad de establecer ningún tipo de vínculo analítico y por ende ninguna dirección de ninguna cura. Por eso está dejando la psicosis afuera. Hasta que se muera la va a dejar afuera. Freud no va a trabajar nunca, jamás con la psicosis. La va a teorizar, la va a pensar, uno de los casos más emblemáticos es de una psicosis paranoica, el caso de Schreber, que lo van a ver de una manera extensiva en psicopatología. En las 2 cátedras, en las 2 psicopatos, toman a Schreber porque es el caso emblemático de una psicosis paranoica. Pero Freud nunca, hasta que se muera, jamás va a pensar a la psicosis como dentro del campo de las patologías tratables por el psicoanálisis. Y así como Freud entra al psicoanálisis, o lo inventa, lo funda, con la histeria, va a ser un señor que se llamó Jacques Lacan el que le da a la psicosis la dignidad de ser tratada por el psicoanálisis. Lacan entra por la psicosis. Esto, cuando cursen psicópatos se van a acordar. ¿Vos te acordás que el pelado decía eso? Decía que Lacan entraba al psicoanálisis por la psicosis. Bueno, Lacan entra al psicoanálisis por la psicosis. De hecho, su tesis doctoral es sobre la psicosis. Y es en la escuela francesa. Luego, la escuela inglesa, que también hay una materia en la facultad que sobrevive aún y me alegra mucho, que se llama escuela inglesa, ¿sí? Que creo que es optativa ahora. Sí. Bueno, francesa también es optativa, ¿no? Escuela francesa. No sé si se llama escuela francesa tampoco. ¿Se llama así? Bueno, francesa se lee Lacan, como la palabra lo indica, y en escuela inglesa se lee Melanie Klein, que es una autora que está un poquito venida menos, pero otra vez, hoy hago aportación de DNI. Los más viejos sabemos del valor que ha tenido Melanie Klein. En la Argentina no se practicaba otro psicoanálisis en una época que no sea el kleiniano, para que se den una idea. Los más viejos que yo no llegué ahí. Pero los más viejos que yo, la generación anterior, la gente que hoy tiene 70 y moneda, 80 y moneda, practicó un psicoanálisis de origen kleiniano. No había otro en la Argentina. Es increíble esas cosas, ¿no? Uno iba como paciente en esa época y, no sé, y se hablaba del pecho bueno, pecho malo, la teta buena, la teta mala. Parecía una cosa de locos, pero en ese momento era una verdad que cruzaba de punta a punta, sobre todo a Buenos Aires, que es una ciudad tan analizada, el psicoanálisis en la ciudad. Después, con la entrada de Lacan en Buenos Aires, a partir de un personaje que ustedes habrán escuchado nombrar, sobre todo en teóricos, que se llamó Oscar Mazota, tal cual, un argentino brillante que introduce Bueno, de hecho tiene un texto que se llama... Si van a introducirse alguna vez a Lacan, lean gente que sabe Lacan. Bueno, Mazota tiene un texto que se llama Introducción a la lectura de Lacan. De los pocos recomendables sobre cómo introducirse a la lectura de Lacan. Bueno, él es un argentino que introduce la lectura y a partir de allí empieza a ver en la ciudad un psicoanálisis que no sea kleiniano. Era impensable. Se leía Freud desde Klein. Por eso, y yo festejo que en esta cátedra no tengamos pelos en la lengua, es decir, Freud se lee desde Lacan, sí, flaco. Y si no, no te lo van a decir, pero se lee desde algún lugar. Siempre, todo autor se lee desde algún lugar. Y si no, preguntale a mis compañeros sociólogos desde dónde leen Marx. ¿Qué se lee Marx en alemán, en el original? No, tenés la escuela francesa, la escuela inglesa, tenés a los japoneses, tenés los chinos. Lees Marx de distintos lugares y son distintos Marx. Todos los autores, sea el que elijas, Hegel, Nietzsche, el que a vos se te ocurra, siempre hay la contemporaneidad tiene eso, la contemporaneidad tiene un punto de lectura.
O sea, no está entre nosotros Hegel. Entonces, bueno, lo leemos. ¿Y entonces cómo nos formamos? Bueno, si nos formamos con un hegeliano de izquierda, tenemos una lectura determinada de Hegel. Si nos formamos con un hegeliano de derecha, tenemos otra lectura. Bueno, es así. ¿Qué va a ser? La contemporaneidad es así. Entonces, que no les digan a ustedes desde dónde leen es una cosa. Ahora, para mí hay que tener la honestidad intelectual de decir, che, nosotros leemos Freud desde un tipo que se llamó Jacques Lacan y que hizo una lectura de Freud de la hostia a nuestro gusto. Porque Freud había virado en la lectura, no él mismo porque ya no estaba, pero Freud había sido cooptado por toda la lectura yanqui. Todas las que ustedes van... Hay una materia que se llama, hoy estoy promocionando materias, una materia que al menos hace un tiempo estaba, que se llama Psicología del Yo. ¿Sí? La psicología del yo fue un viraje, una lectura de Freud. Es decir, cuando uno agarra un clásico le puede hacer decir muchas cosas. Entonces le puede hacer decir tanto que se convierte en una psicología del yo hasta que es una subversión como lo piensa Lacan. Entonces, bueno, dicho eso, no sé a cuento de qué venía, a cuenta del sujeto supuesto, a cuento de que las psicosis solo son tratables para el psicoanálisis a partir del año 50 del siglo pasado con Lacan. Para Freud, tomando lo que decía el compañero, nunca fueron tratables, por esto que decimos, ¿sí? Y por eso en Sobre iniciación del tratamiento, página 126, dice: el periodo de prueba tiene una función diagnóstica. Diagnóstico es eso, ¿es una neurosis o es una psicosis? Bueno, si es una neurosis, es analizable. Si es una psicosis, no es analizable. He tomado la costumbre de aceptarlos primero provisoriamente o provisionalmente. Es decir, que los tomaba en entrevistas previas, entrevistas preliminares, le gusta decir a Lacan, los tomaba en entrevistas y habría que ver si ese paciente es analizable. Esa práctica la tenemos hoy por hoy. ¿Sí? Esa práctica, los analistas hoy, los más jóvenes, los más maduritos, los pelados, los que sean, los analistas tenemos la misma práctica. Tomamos a los pacientes de una manera a ver qué pasa. Ya no en términos de que si es una psicosis no lo tomo. Después puede ser. Yo depende, si me preguntan a mí, así en un reportaje, ¿vos tomás psicosis? Depende. Depende de la configuración familiar, depende de cuánto lazo haya allí para sostener a ese paciente, depende de muchísimas cosas, si está muy brotado, si no está brotado, si está medicado, si tiene psiquiatra, si no tiene psiquiatra, de muchísimas cosas depende. Pero hasta que me avivo de que es una psicosis, uno está en entrevistas. Una vez que me avivo, decido si hay un plafón para atender una psicosis, vamos a suponer una psicosis contundente, ¿no? Depende cómo sea ese contexto, uno decide. Es decir, queda del lado de uno la decisión. ¿Sí? Digo la psicosis como un extremo. También podría haber otro tipo de patologías que uno decide no atender o cosas que no... ¿Qué ha pasado, profe? Sí, me pasó algo muy feíto en un momento que empiezo a atender un paciente y a las 3, 4 sesiones o tal vez más había sido un militar que había estado en la tortura, ¿no? Entonces empieza a contar un militar que había estado que había participado de la tortura, y en una época aparecía mucho, en una época, ya no, ahora ya no, pero ni a mí ni a ningún colega que conozca le aparece, pero en alguna época eso pasaba, ¿sí? De que aparecían, vaya a saber qué, había cantidad de hipótesis en esa época, si era la vergüenza, si era el pudor, qué era lo que hacía que alguien que había torturado vaya a decir eso. Había muchas hipótesis en esa época. Justificarse. Vaya a saber cuál era, no se sabía muy bien qué. No, que yo tendría que estar justificado, como lo hicieron. Si no, no lo haces. Tengo la menor idea. Pero la cuestión fue que ese paciente, bueno, una vez que sale a la luz todo eso, yo le dije que bueno, no podía seguir atendiendo porque las orejas tienen límites. Y todos tenemos límites en las orejas, ¿sí?
Y hay cosas que podemos escuchar y cosas que no se pueden escuchar o no queremos escuchar de los pacientes. Y bueno, ese fue un límite. Después terminó preso ese hombre. Claro, porque estaban los juicios en pleno desarrollo. Por eso Bueno, hablar de justificarse, estaban tratando de tener papeles. de hecho, la familia se comunicó para ver si... No, es una causa muy pesada, muy pesada. Pero también es verdad que, salvando esos extremos, uno tiene que tener en la formación, por eso hablamos de esto acá, y estos textos sirven para eso, tiene que tener la idea de que no todo es escuchable, de que hay cosas que uno puede escuchar y cosas que no. Y hay cosas que no las tiene que escuchar porque es conveniente que no las escuche. No hay, ¿no? Un paciente psicótico. ¿Ah? Sí. Para cuidarse a lo mismo sería o No, más yo tenía en mente un caso de psicosis que hace un tiempo tuvimos algunas entrevistas y no daba el armado para el consultorio, porque para la psicosis es una psicosis contundente, no una psicosis armada. Yo tengo pacientes psicóticos en análisis y eso no, pero son pacientes compensados, bueno, no importa. Pero tiene que haber una contención, un lazo familiar, tiene que haber una disponibilidad de la familia de tener un psiquiatra también de cabecera, tiene que haber una disponibilidad de llevarlo a un hospital de día. Estoy pensando en uno, por eso digo hospital de día, un hospital de día si es necesario. Es decir, tiene que haber un conjunto de cuestiones que por ahí algunos la escuchan por primera vez y es algo lejano, pregúntenme lo que se les ocurra, pero yo cuando escuchaba esto por primera vez en los años, ¿no? O sea, medican a los pacientes, hijos de puta, medican a los pacientes. Y yo escuchaba en aquella época, allá a lo lejos, con mis pelos bien largos, un paciente psicótico no se puede atender si no está medicado. Uy, ¿para qué? Eso me hizo quedar calvo. Hijo de ¿cómo medican? Bueno, tiene que pasar un tiempo para que uno aprenda de que determinada psicosis es imposible de trabajar si no hay una medicación. Entonces ahí uno tiene que tener un psiquiatra con quien trabaje. Bueno, entonces ese armado, esa red, cuando no está, a mi gusto no hay que tomarlo, porque es como, primero que es peligroso para un paciente, o sea, para cualquier paciente es peligroso no tener el tratamiento adecuado. Ese es el tema. Dale. No, perdón, porque yo conozco un caso de psicosis muy cercano a una amiga mía, un familiar de ella, y claro, eso que decías de que si no se da el tratamiento adecuado es muy peligroso, y también la disposición de uno como paciente, no cuando ya es adulto, porque si, por ejemplo, esta persona no se reconocía psicótica, como que él estaba bien y más que la familia que lo quería ayudar, estaba mal. Y también como dónde caer, porque cayó a un lugar que, no sé, yo lo voy a llamar como, no eran profesionales ni psicólogos, ni psiquiatras ni nada, y no diagnosticaban, no medicaban, y terminó re mal, porque ¿cómo no vas a diagnosticar ni medicar un paciente psicótico? Les decían que se iba a curar por el sol. Claro. Realmente. Otro delirio. Tenía que poner Estaban delirando. Los muchachos estaban delirando. Entonces... Pero no reconocer que es un psicótico no es parte de la enfermedad. Por supuesto, sí. Profe, yo quiero saber en ese caso, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Porque no A ver. puedes buscar la del paciente. A ver, para que hay diálogos ahí. Dale, perdón. Sí. Dijiste que hay que darle un tratamiento adecuado al paciente. ¿Cuál sería si no es el psicoanálisis? Porque No, tampoco le el puedes dejar psicoanálisis la en conjunto con la psiquiatría. No, lo que yo decía es que de la cámara esta parte, los psicoanalistas le decimos que sí a la psicosis. O sea, tomamos pacientes psicóticos en tratamiento. Lo que digo es que no hay que tomarlos si no está la red adecuada. La red adecuada es, si no hay psiquiatra, si no hay una red familiar que esté dispuesta, estoy hablando de los pacientes más jóvenes y en los pacientes no tan jóvenes, estoy entendiendo una paciente, es una paranoia claramente, una melancolía más que una paranoia, pero es una melancolía que a veces vira hacia ciertos rasgos paranoides, pero esa paciente tiene 60 y pico de años.
no es una jovencita, pero ha venido de crisis en crisis durante 20, 30 años, sin atención, con lo cual yo la recibo hace poco, hace ahora un año más o menos. Es la que contó que dice, no sé ni para qué vengo, que esto dijo la melancólica, contó. Puede ser que le haya, porque me da mucho texto para las clases. Se lo agradezco mucho a ella. Y bueno, hay una contención familiar, no solamente contención familiar es hacerse cargo de los honorarios, sino que contención familiar es estar dispuesto, estar disponible, venir a las reuniones o a las entrevistas que haga con la familia, estar disponible para ella, para su medicación, porque a veces, bueno, uno se tiene que garantizar que tome la medicación. Mirá el detalle que es. Un psicótico no puede no tomar la medicación. O sea que uno se tiene que garantizar de que el tratamiento adecuado, no sé quién decía, tratamiento adecuado, entre otras cosas, incluya la seguridad de que ese paciente toma la medicación en tiempo y en forma. ¿Viste? El caso de la familia de Villa Crespo hace poco. Bueno, ahí es una paciente psiquiátrica, ¿no? Bueno, puede desatar lo peor. Un paciente psiquiátrico sin tratamiento puede desatar lo peor. No, también, profe, algunos sistemas, el sistema de salud mental me parece que también, porque conozco un caso de una persona esquizofrénica, pero bastante con adicción, esquizofrenia y adicción, y había toda una cuestión legal ahí, y sin embargo, si el paciente, o sea, no estaba de acuerdo con la internación, no le internaban. ¿Y cómo un paciente que está fuera de sí va a estar de acuerdo con la internación? O sea, no puede tomar. Ahí hay una problemática que la van a vivir ustedes con la ley de salud mental. Pero en este caso no aborda peligro de vida tercera o a sí mismo. Supuestamente sí, pero alguien tiene que hacerse cargo de firmar eso. Reviste peligro para sí mismo y para terceros, bueno, en condición. Claro, pero el paciente tiene que estar de acuerdo. Esa es la No, verdad. ¿viste? Si alguien firma. Pero no, por más que le hagan una curativa, o sea que eso ya no existe. No, que si alguien Por ley tiene que el paciente que está fuera de sí, que además tiene alucinaciones. Sí, igual de todas maneras un psiquiatra puede. Sí, un psiquiatra puede. Está en peligro tu vida o la del tercero. Que pero bueno, internado igual sin tu consentimiento. Sí, igual llegar a eso es complejo hoy por hoy. Eso es lo que yo creo, también, pero no fue el caso. No, Bueno, igual negligencia puede haber siempre. no se llega fácilmente. Exacto. Igual también pienso en el peligro que son los mensajes que se dan hoy en día de gente que no es psicólogo. No sabes si del otro lado hay una persona psicótica que le decís crear y todas esas frases de autoayuda o que te vas a curar mediante el sol, porque no es así. O las constelaciones. Es muy peligroso porque no va por ese lado. bien. En el texto en el rayuela que estamos haciendo, en puntualizaciones sobre la monotransferencia, así como en sobredinámica, yo les decía, hay dos conceptos fundamentales a rescatar ahí. Cliché y Agieren, ¿sí? Que empezaba a asomar, el Agieren empezaba a asomar, lo habíamos pescado en el epílogo de Dora, así como estaban esos dos conceptos fundamentales. Agieren todavía no es un concepto allí, ¿sí? Va a ser un concepto en el texto que vamos a trabajar seguramente en el próximo encuentro o en el otro, que es recordar, che, qué charlatanos están hoy, por el amor de Dios. Se me terminó la paciencia. O sea, se hacía el paciente y le decía, basta, no hablen más. Si no hablamos, porque no hablamos. Pero por favor, mira, se enojaron y se van a la mierda. ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que logran? Transferencia. Estábamos a rendir, profe. Chao, nos vemos, adiós. Hasta luego, gracias. Transferencia del docente. ¿Ya es la hora? ¿A qué hora termina esto? ¿A qué hora termina esto? A las 11. Sí, me divorcio. No, hoy no es paro, no hay lista. ¿Por qué? Porque es paro, ¿cómo voy a tomar lista si no estoy yo acá? Yo firmé adhesión a... O sea, son más incoherentes que yo. ¿De qué? Sí, gracias.
Creo que había que venir. Bueno, en puntualizaciones sobre el amor de transferencia decía que allí el concepto central, no me voy a acordar la página, 139, ¿verdad? 139. Nos regalamos un alfajor. 139. Nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver, nada que ver. Desastre. En el texto puntualizaciones sobre el amor de transferencia, en la página exactamente 168 está el desarrollo del concepto central de ese texto, ¿sí? Che, ¿se tienen que ir a algún lado que se van todos? Avísenme. La mañana estadística. El chabón iba a levantar la vista y no va a ver nadie. Y eso que ahora pasan por acá. ¿Qué te pasa? No veo de acá. Venimos a rendir algunos. Buenísimo. Estadística. Lo Avísenme. Levanto la vista y estaba solo el pelotudo dando clase que sabe. Hablando de Freud solo en la facultad. Claro, lo internaban, obvio que lo iban a internar. Bueno, los casones se fueron. Los casones se fueron. Se fueron a miércoles. 168. Allí hay un concepto fundamental que empieza a ser par con lo siguiente: del lado del paciente y del lado de, voy a poner una como analista. Del lado del paciente nosotros teníamos hipnosis, luego presión en la frente y definitivamente la asociación libre, ¿sí? Y esta era la técnica por excelencia. Me va a interesar lo que pase con el lado del analista al llegar a este punto. Cuando llega a este punto, Freud establece una regla que vale así como la asociación libre vale para el paciente, la regla que vale para el analista es la regla de abstinencia. ¿Sí? Y conforme a la regla de abstinencia, algo que van a leer también, 117. Sí, es una sola página. Ay, la puta madre, 115. Casi. Que van a leer en la 115 y en la, no tengo la menor idea, y en la Las instrucciones de consejos al médico. sí. Acá, en la 111, van a leer en esas dos, pero sobre todo en la 111, lo que Freud llama atención parejamente flotante. Atención. ¿Ah? Consejos al médico. Consejos. ¿La de qué era, profe? Del analista, el médico. Sí. Pero aparece acá. Regla de abstinencia y atención. De atención. Atención parejamente flotante en, como me ayuda el compañero, en consejos, en la página 111 al pie. Eso es lo que decía usted en las primeras clases de escuchar, pero no armar ninguna hipótesis de lo que pasa. Absolutamente. Vas a ver que la regla de abstinencia ahora la vamos a leer tal cual en la página 168. Pero vamos a decir muchas cosas de la abstinencia, ¿sí? Muchas cosas. Es la regla fundamental que tiene que respetar un analista. Si un analista puede, pero la regla de abstinencia no puede no respetar esa regla.
Por muchas razones. Porque a ver, un analista debería abstenerse de opinar, por empezar, por arrancar. Opinar, ¿qué quiere decir? Adjudicar sentido propio a las cosas. No, ¿cómo vas a hacer eso? No te separes, boludo, dale, aguantala 2 o 3 años más. Y si no le dejas de pagar. Bueno, uno le paga cada cosa. O sea, la abstinencia es abstinencia de dar sentido, sobre todo. Ese es es lo más difícil, aparte. Es lo más difícil no dar sentido. Y lo más difícil aún, porque uno puede no dar sentido, se calla la boca y listo, pero lo más difícil aún es escuchar sin dar sentido. Eso es más complejo. Porque el sentido lo tiene el analizar. Primero que lo tiene el analizar. Y segundo, que el sentido tiene que ver también con lo que dice Freud, que no hay que tomar nota. Vieron que en un momento él dice, en Consejos al Médico, sobre iniciación importante, Rayuela, él dice, no hay que tomar notas del paciente. ¿Por qué no hay que tomar nota del paciente? Porque, ¿qué va a notar uno? Si él se acaba de decir una y otra vez que el sentido siempre es astral, a posteriori. Que el sentido de la frase lo da cuando la frase termina. ¿Qué es lo que vas a notar? Y no solo eso, que el sentido de la frase o el sentido de toda una sesión por ahí se sabe al final. Entonces es inútil anotar. ¿Para qué vas a anotar si al final de la sesión? Freud anotaba al final cuando el paciente se iba. Dejaba unos minutos el tipo y ahí anotaba y escribía. Pero cuando terminaba la sesión, no durante la sesión. ¿Sí? Porque contradice la idea de que es la última palabra la que va determinando las palabras anteriores. Es la última frase la que determina las frases anteriores. Es lo último que dice lo que determina todo lo que ha dicho. ¿Sí? Todas las sesiones siempre tienen esta lógica. Una sesión analítica siempre tiene esta lógica. Una lógica que ya lo ha dicho Freud con Emma. Es una lógica naxtralis, una lógica a posteriori, una lógica cuyo sentido se articula una vez que termina la frase. En una época daba francesa, ¿no? No me acuerdo de qué año. Ya no tenía pelo, así que. Entonces para explicarles, esto se llama posteriori, punto de capitón, no importa. Para explicarles, les escribía una frase a los muchachos que era: ay querida, así no podemos seguir viviendo. ¿Seguir? Viviendo. Y ahí termina la frase. ¿Sí? Entonces el ejercicio que hacíamos para entender esto que está explicando Freud a por qué no se anota, entonces los hacía leer en coro y decía, bueno, ay querida, así no podemos seguir viviendo. ¿Sí? Ok. ¿Por qué se demuestra que el punto es lo que da? Bueno, Saussure sí vieron. El punto es lo que da valor a cada término que está implicado en esa frase. Con lo cual, si ahora cambiamos el punto y lo ponemos así, ay querida, así no podemos seguir. Bueno, y así sucesivamente. Ya quiere decir otra cosa. Ay querida, así no podemos, ya es otra cosa. Vaya a saber qué, cada una, ya. Ay querida, así no, otra cosa más. Otra más. Y así sucesivamente. No la inventé yo, es un colega, así que le agradecemos también a él su participación. Eso es que, por el motivo por el cual, ahí no me voy a acordar la página, pero Freud dice, no se toman notas de las sesiones. Porque eso impide, dos cosas dice en eso. Dice, eso sí es 117, dije antes, me había equivocado, ¿era esa? ¿Cuál? No, 117 no era. 115, 102. Dije una que no era al principio y era esa la otra. La 160 y... Ay,
Bueno, ya se las voy a ubicar, pero básicamente es esto, que no se toma nota por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque eso impide al analista fijarse en algo que no es parejo. Es decir, está recortando algo, ¿sí? Y eso no es parejo. Porque parejo es que todo vale lo mismo. Ese es un motivo. Y el otro motivo es porque el entendimiento siempre es a posteriori. Sí, página 112. Tan pronto como uno tensa adrede su atención hasta cierto nivel, empieza también a escoger entre el material ofrecido. Uno fija, dice allí, un fragmento con particular relieve. Elimina en cambio otro. Si vos anotas algo en tu apunte ahora de lo que estás escuchando, eliminás otro. Eso es como medio lógico, ¿no? En cambio otro. Y en esa selección, esto es lo fundamental, en esa selección obedece a sus propias expectativas. Ahí tenés cómo se va dialogando con el texto de abstinencia. Si vos seleccionás del material que el paciente ofrece algo que obedece a tus propias expectativas, la regla de abstinencia se quiebra. ¿Ves que se lee como rayuela este texto, estos textos, todo el tiempo? Todo el tiempo se leen como rayuela. Porque en esta página, la 112, que está hablando de la atención parejamente flotante, que ha nombrado en la 111, explica por qué uno no debe fijarse en un lugar, en un fragmento, y explica por qué la atención debe ser parejamente flotante, porque si no, sucede que la abstinencia se quiebra y alguien elige un fragmento desde sus propias expectativas o inclinaciones, dice. Por eso justamente es lícito si en la selección uno sigue sus expectativas. Es ilícito, perdón. Corre el riesgo de no hallar nunca, escuchen esto, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe. ¿Sí? Que sería algo así como la traducción de vos escuchás lo que querés. Sería una cosa así, ¿no? Cuando tu amiga o el amigo te acusa, pero al final vos escuchás lo que tenés ganas de escuchar. Es porque el que escucha no está en regla de abstinencia. El amigo no está en la regla de abstinencia. El amigo escucha desde su propia biografía. Por eso está todo bien, los amigos son maravillosos, los amamos. Pero nunca te vas a encontrar con otra cosa que no sea con su propia biografía. Lamento desromantizar la amistad, pero eso es imposible. Que el otro se ubique, ¿viste? Que tenga empatía, como se dice ahora. Todos los pacientes dicen, no tuvo empatía. ¿Qué es la empatía? O sea, que el otro opine sobre tu vida desde su propia biografía. ¿Eso es empatía? ¿Cómo es la empatía? ¿Se van a pelear con sus amistades? No. Simplemente no romantizar creyendo que uno puede en todo caso hacer catarsis con el amigo, ¿no? Che, estoy angustiado y va y hable, como hablar ya ya lo saben ustedes con la hipnosis, produce un efecto de descarga, listo, se alivia. Pero no porque el amigo les diga, bueno, sí, yo en tu lugar, cuando arranca la frase los amigos con yo en tu lugar, listo, ya está. Hablé, pedite otra cerveza, emborráchense, cáguense de risa, pero no va a pasar nada que conmueva, que modifique algo de lo que vos contás. Mira, yo en tu lugar le metería una patada en el orto a esa que te hace sufrir. Está bien. Es raro los que no se van ya. ¿Qué hora es? Unos minutos más. Entonces, la regla de abstinencia es lo que no se puede quebrar. Claramente, si hay algo que no está escuchado de una manera pareja, la regla de abstinencia se quiebra. Atención parejamente flotante, Freud lo pone entre comillas, porque no deja de ser como una contradicción, ¿no? Porque, o sea, si hay atención parejamente flotante, todos los representantes, todos los representantes que uno enuncia tendrían la misma validez. Entonces, ¿de qué se agarraría uno para decirle a un paciente algo? Porque algo decimos, no es que estamos callados todo el día. Por fragmentos. Sí. Esto tendría la misma lógica. Si no sería el sueño total, sino que Freud opera
para la atención parejamente flotante con la misma lógica. Por eso digo que está entre comillas, porque no sé cómo estará la traducción, no sé cómo se expresará esto en alemán, pero parece una contradicción, porque si es parejamente flotante, entonces no hay nada que se pueda destacar de eso que el paciente dice. Si el paciente dice durante 20 minutos 8 veces la misma palabra u 8 veces la misma cuestión o se traba en algunos lugares, eso es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces no es parejamente flotante porque hace alusión a la abstinencia que debe tener el analista de no recortar de acuerdo a sus propias expectativas, pero que sea parejo, en donde vale lo mismo una interjección que una palabra que se repitió 7 veces. Hay un paciente, hoy, un paciente. Por eso es que la asociación libre no es tan libre. Exactamente. Hoy, un paciente que está casado, tiene un bebé, trabaja con su padre en un emprendimiento muy grosso, bla, 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 dice mínimo 5 veces, bueno, cuando fui a mi casa, cuando regresé a mi casa, cuando vine a mi casa, y por lo que estaba diciendo, su casa en realidad era la casa de los padres, ¿sí? Entonces uno no puede ser boludo, es decir, hay algo ahí que insiste en la repetición de algo. ¿Qué casa? No, bueno, quiero decir, ¿qué casa? No, yo llamo casa de... Listo, me dice, tenés razón. Ya está. ¿Se entiende? Ya está. Y ya les cuento el diario del lunes, cómo sigue esto. Y qué de él todavía no se mudó, qué de él todavía vive con los padres, qué de él te podés casar, podés tener hijo y todavía seguir siendo hijo y seguir teniendo la misma lógica que tenías en la casa de tus padres. O sea que me voy a vivir solo. Vamos a ver, que se demuestre. Bueno, como veo que se están moviendo más de lo habitual, voy a leer esa página porque lo voy a leer aunque se vayan todos completos. Lo voy a leer para mí, en silencio. Ya he dejado colegir que la técnica analítica impone al médico el mandamiento de denegar a la paciente menesterosa de amor la satisfacción apetecida. Es un poeta, ¿no? Denegar, o sea, no se debe satisfacer nada que tenga que ver con un pedido de satisfacción. La cura tiene que ser realizada en abstinencia. Repetimos todo, la cura tiene que ser realizada en abstinencia. Un método peligroso. Sí, claro, esto es una relación con la paciente y Claro. esto es inaceptable. Claro, tal cual. Bueno, el que era titular de esta cátedra decía, no es que uno no se puede enamorar de un paciente y de repente pero termina el análisis. O sea, ya está. O sea, no te hagas el analista después se van a tomar un café. Bueno, basta, nos vamos. Lean mucho, si no leen, se complica,